Buenas tardes. En esta breve presentación vamos a hablar de cómo se estudia en la UNED y cuáles son las competencias necesarias para el estudio a distancia. En primer lugar, diferenciaremos las características y las diferencias del estudio a distancia respecto del estudio presencial en una universidad presencial, y después, en un segundo momento, hablaremos del estudio autónomo y autorregulado. Hablaremos de las características que supone este tipo de estudio y de las fases del ciclo del estudiante autónomo y autorregulado. Todos sabemos que la actividad del estudio implica una serie de habilidades y tareas complejas como comprender, asimilar, reflexionar, construir conocimientos sobre aquello que ya sabemos. El objetivo a corto plazo para cualquier estudiante cuando se enfrenta al estudio de una materia es aprobar la asignatura, pero a largo plazo el objetivo debe ser aprender y saber aplicar el conocimiento adquirido a distintas actividades profesionales, y que ese saber adquirido sea el cimiento de nuevos conocimientos a adquirir posteriormente. En la enseñanza universitaria, respecto de la enseñanza en la etapa no obligatoria, el bachillerato, pues también se dan algunas diferencias que hemos de tener en cuenta. Los conocimientos que el alumno ha de asimilar en el bachillerato pues son conocimientos más generales. En la universidad se trata de un conocimiento más especializado y específico. El material didáctico se amplía en el caso de la universidad. El alumno, el estudiante, tiene que saber utilizar una variedad de bibliografía. En el estudiante universitario también va a tener menos supervisión, por lo tanto debe tener las habilidades necesarias para planificar su propio estudio, y se requiere una actitud activa y autónoma. Respecto al estudio, el estudio en la UNED tiene unas características que es conveniente poner de relieve. La mayoría, por no decir la totalidad, de los estudiantes de la UNED proceden de la enseñanza presencial. Esto obliga a desarrollar competencias para el estudio a distancia, que es una metodología de estudio diferente que requiere el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas. Normalmente el estudiante de la UNED pues, es una persona que trabaja, y además de trabajar, pues muchos de los estudiantes de la UNED pues, tienen obligaciones familiares, ¿no? Esto implica la necesidad de reorganizar y de saber gestionar el tiempo. Y por último, algunos de los, o bastantes de los estudiantes de la UNED deciden matricularse en nuestra universidad después de unos años de haber estado desvinculado de los estudios. Esto requiere, por lo tanto, o exige pues, una puesta al día en sus hábitos de estudio. Las dificultades más frecuentes que tiene un estudiante en la UNED pues se derivan de lo que estábamos comentando anteriormente. Por sus circunstancias sociofamiliares, el estudiante de la UNED se encuentra con la necesidad de compatibilizar los estudios y el trabajo. Puede que aparezca otra dificultad, que es ese sentimiento de soledad, que si el estudiante de la UNED sabe organizarse y sabe utilizar todos los recursos que tiene la universidad a su disposición, pues desde luego no se va a sentir para nada solo. Queremos convertir nuestra UNED a distancia en una universidad sin distancia, y afortunadamente las tecnologías hoy esto nos lo permiten. Finalmente, el estudiante de la UNED necesita conocer y adaptarse a esta metodología a distancia, y aplicarla a contenidos y métodos de la enseñanza superior, con su nivel de exigencia y el rigor necesario en la adquisición de los conocimientos. Si he comentado hace un momento estas dificultades,
pero también tenemos que decir en la otra cara de la moneda es que el estudiante de la UNED cuenta con una gran ventaja, y la ventaja es que puede planificar su estudio desde el primer día. Y otra gran ventaja es que tiene mayor autonomía en el ritmo de trabajo. Al estudiante de la UNED nadie le va a decir ni le va a imponer sus momentos de estudio, el tiempo de estudio, en fin, el cómo abordar el estudio de las distintas materias. En este sentido pertenece, digamos, al ámbito de decisiones que debe tomar el estudiante para planificar su estudio y para llevar un ritmo de estudio que le permita superar con éxito las asignaturas en las que se ha matriculado, pero siempre teniendo en cuenta sus circunstancias personales, familiares, laborales, etc. Me gustaría resaltar otro aspecto, y es que a la hora de planificar este estudio podríamos considerar dos tipos de factores. Hay unos factores no controlables, que son el profesor, que es la asignatura, el programa, el número de temas de esa asignatura. Sobre estos factores no controlables poco podemos hacer, hemos de conocerlos y aceptarlos, y hemos de centrar nuestro esfuerzo en mejorar los factores controlables, que son la planificación, que son los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje y su utilización adecuada. Antes de empezar a planificar nuestro estudio, debemos hacernos algunas reflexiones. Debemos aclarar nuestras metas, qué objetivos perseguimos al haber decidido matricularnos en los estudios que estamos cursando. En un segundo momento debemos analizar nuestra forma actual de estudiar, hacer un análisis introspectivo, cómo estudiamos y qué aspectos pues, son susceptibles de mejora. Un tercer paso, deberíamos identificar y eliminar los factores que condicionan o nos limitan el éxito en el estudio, si es la falta de planificación, si hay elementos distractores que perturban la necesaria concentración. El estudio no es posible sin la debida concentración. El estudio es una actividad reflexiva que exige atención, exige concentración y exige constancia. Cuarto paso sería planificar el estudio, en qué momentos lo vamos a hacer y con tiempo suficiente que permita atender a todas a las demás obligaciones laborales y familiares, pero teniendo en cuenta que en función del número de asignaturas en las que nos hayamos matriculado y de la dificultad y la extensión del programa de esas asignaturas, tendremos que sacar un número de horas semanales suficientes para ir al examen de la asignatura con garantías de una preparación adecuada. El quinto paso sería aprender a utilizar y mejorar las estrategias de estudio de forma autorregulada. A veces ocurre que el fracaso académico se lo atribuimos a una falta de capacidad, a que hemos tenido mala suerte, y hemos de considerar que en la mayoría de los casos, si no hemos superado una asignatura, pues se puede deber básicamente a dos elementos o a dos causas. Una, la ausencia de método y estrategia de aprendizaje adecuado, y la segunda sería una falta de esfuerzo, o mejor, un esfuerzo mal encauzado. Si atribuimos la falta de superación de esa asignatura a una falta de capacidad, esto es una de capacidad intelectual, personal, sería una creencia errónea que nos va a perjudicar. Debemos centrar nuestra atención en una causa controlable. Si la causa está, y suele estarlo, en la ausencia de método y estrategia de aprendizaje adecuados,
o en no haber sabido canalizar adecuadamente el esfuerzo, pues evidentemente estos son aspectos que los podemos mejorar. Se puede definir el aprendizaje autorregulado como un proceso activo y constructivo, por el cual el estudiante establece sus propios objetivos de aprendizaje, procurando monitorizar, regular y controlar sus pensamientos, su motivación y su comportamiento de acuerdo a dichos objetivos. Esta es una definición de un autor, Pintrich, en el 2000, y creo que es una definición completa, que si tratamos de analizarla, pues deduciremos cuáles son las características de un estudiante autónomo y autorregulado. ¿Cuáles serían esas características? Pues el estudiante autónomo y autorregulado es una persona que estudia fundamentalmente por el placer de aprender cosas nuevas. Es decir, la motivación para el estudio es una motivación intrínseca. Otra característica es que la persona autónoma en el estudio y autorregulada se plantea objetivos y metas realistas, objetivos que están al alcance de sus posibilidades. Planifica adecuadamente las actividades que tiene que llevar a cabo para cumplir sus objetivos. Busca los medios necesarios para la realización de las actividades. Estudia con técnicas y estrategias que le permiten adquirir un aprendizaje significativo, que le permiten profundizar en la materia, no adquirir unos conocimientos, digamos, de carácter superficial, memorizados para el examen y luego se le olvida. No, el estudiante autónomo y autorregulado utiliza estrategias que le permiten asimilar y profundizar en los conocimientos que va adquiriendo. El estudiante autónomo y autorregulado lleva un seguimiento continuo de sus avances y evalúa los logros obtenidos. En definitiva, el aprendizaje autónomo comporta autogestión, proactividad, autoconocimiento. En este sentido es muy importante conocer el propio estilo de aprendizaje, el cronotipo, nuestros motivos, nuestra tendencia mayor o menor a la procrastinación, esta palabra que alude a la postergación de actividades que estamos obligados a hacer, pero que vamos demorando y lo vamos aplazando, y solamente cuando ya se nos echa el tiempo encima, pues de manera precipitada acometemos la actividad, porque si no, no llegamos a tiempo, ¿no? Para presentación, por ejemplo, pues de una prueba de evaluación continua o cualquier otra obligación. Esa tendencia, que en algunas personas es más acentuada que en otras, pero hemos de conocernos si nosotros tendemos o no a postergar esas actividades, que las vamos sustituyendo evidentemente por actividades más placenteras y de las que nos exigen menos esfuerzo. Bien, pues el estilo de aprendizaje, los motivos, la tendencia que tenemos a aplazar las actividades que tenemos que hacer o no, son elementos del autoconocimiento que son útiles para luego hacer una planificación adecuada del estudio. Evidentemente, el estudio autónomo autorregulado también requiere responsabilidad y autocontrol. En definitiva, autorregulación del proceso de aprendizaje, es decir, nadie va a venir a decirnos si debemos acelerar o debemos disminuir nuestro ritmo de aprendizaje. Es decir, es un proceso en el que es la propia persona el que va regulando, va monitorizando y va evaluando sus logros, y va tomando decisiones coherentes con esa evaluación que va haciendo. Bueno, este es el objetivo del estudio en la UNED, llegar a convertirse en una persona, en un estudiante autónomo y autorregulado que reúne estas características, y si la persona lo logra, pues desde luego
va a ser una garantía de éxito en los estudios. Nada más, buenas tardes.